Buenas noches para todos y para todas. Yo sé que ya se encuentran agotados, agotadas. Trataré de ser breve y será una presentación muy concreta. Ya con muchos y muchas de ustedes hemos tenido la oportunidad de reunirnos y de tener un diálogo cordial, franco, pero también con unas metas claras de lo que nosotros queremos para este 2026, que ya arrancó. No está comenzando, y yo quisiera comenzar con un pequeño diagnóstico de lo que ha pasado con el programa de alimentación escolar en los últimos 4 años. Que acá, si analizamos las cifras, no es muy satisfactorio. Si ustedes observan, en el 2022 y había una matrícula de 7.600.000 niños y niñas, atendimos o cubrimos con el programa de alimentación escolar a 5.851.000, con un presupuesto de 1.5, espere que me pasé con una. Listo, no. Es esta. Con un presupuesto de 5.8 billones de pesos. Acá estamos trayendo los pesos a valor constante para hacer una comparación objetiva, ¿vale? Entonces, en el 2022, teníamos 1.5 billones, pero estos son solo el presupuesto que aporta el gobierno nacional. Ahorita miramos toda la bolsa común. 5.851.000. En el 2023 fue el año más bonito del PAE para Colombia. Y atendimos 5.900.000. Aumentamos 50.000 niños y es el momento donde hemos cubierto más en la historia. En el 2024, con un presupuesto de 2.1 billones de pesos, bajamos al 2022 casi, ¿cierto? Y en el 2024, con un presupuesto de 2.2 billones de pesos, bajamos a casi 5.600.000 niños y niñas. Es decir, llegamos a la cobertura del 2019, cuando la apuesta de todos y de todas, tanto digamos profesionalmente y como presupuestalmente, es llegar a la universalidad. Y acá entonces yo quiero hacernos una reflexión, y en este 2026, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? En este momento nosotros tenemos un cálculo que vamos a llegar a una matrícula de 6.850.000 niños y niñas, y la meta del gobierno nacional es llegar a una cobertura de 6.200.000. Es decir, tenemos que recuperar los 300.000 o los 400.000 que perdimos en los últimos 2 años y aumentar 600.000 para 6.220.000 niños y niñas cubiertos por el programa de alimentación escolar. Eso nos llevaría a una cobertura más o menos del 90,8%. Y este gobierno, como ustedes observan, cuando llegó en el 2022, aportaba 1.5 billones de pesos para el programa de alimentación escolar y lo entrega duplicado. 3 billones de pesos del presupuesto general de la nación para el programa de alimentación escolar. Es decir, si el programa lleva 100 años, pasaron 25 presidentes, 100 dividido 4 años nos da 25 presidentes, y entre todos esos pusieron 1.5 billones de pesos. Y un presidente en 3 años y medio puso el doble. Porque hay una voluntad real de llegar a una cobertura universal en el programa. Creo que acá todos y todas estamos de acuerdo que estamos en mora que el programa ya sea universal en todos los territorios de Colombia. Tenemos que hacerlo. Y creo que tenemos el presupuesto suficiente para llegar a esa meta. Esto es cómo está distribuida la bolsa de recursos. Y ustedes pueden observar que no solo el gobierno nacional es el que ha aumentado el presupuesto, sino que las entidades territoriales también. Es decir, los que somos corresponsables en la financiación del programa de alimentación escolar, nos estamos metiendo la mano en el bolsillo, pero no estamos viendo los resultados que queremos.
Esta línea fucsia es el presupuesto de la nación, los recursos de la nación, que incluye SGP, presupuesto general de la nación más SGP. La línea verde son los recursos donde algunas entidades financian el programa con las regalías, que ahí también nos toca revisar qué vamos a hacer porque el presupuesto de las regalías va para abajo. Entonces es una fuente de financiación incierta para el futuro para darle sostenibilidad al programa. Y ahí nos toca revisar qué hacemos. Nosotros vamos a dejar unas recomendaciones de política para el próximo gobierno y una de esas es modificar la ley 2167, que creemos que tiene que ser un poquito más justa con algunos territorios en la forma de financiar el programa de alimentación escolar. Y la tercera línea son los recursos propios de las entidades territoriales, otros recursos que ponen de otros recursos de SGP, de los rendimientos financieros, de las inejecuciones y demás. Y ustedes ven que tenemos un crecimiento en los últimos años. Pero ¿por qué si estamos aumentando el presupuesto en Colombia para el programa de alimentación escolar, la cobertura va para abajo? Uno entendería si tuviéramos la universalidad y la matrícula ya llegó a su tope y fuéramos universales, pues que vaya una tendencia a la baja si fuera universal. Pero el año pasado todavía teníamos 1.500.000 niños por fuera del programa de alimentación escolar. Y los estamos dejando todavía por fuera, con más presupuesto. Entonces acá la invitación es a que con ese esfuerzo que hizo el gobierno nacional de este año de aumentar casi 800.000 millones de pesos, vamos por esa cobertura universal, acerquémonos a la cobertura universal, pero acá nos toca también hacer un llamado de atención. Nosotros el día de mañana, creo que van a estar ustedes en una sala, los secretarios y secretarias especiales, vamos a hacer entrega de una carpeta con un zoom de su territorio, con un diagnóstico específico de su territorio, es decir, esto lo van a ver qué está pasando en cada una de las entidades territoriales. Pero tenemos que decir que de las 97 entidades territoriales, 55 en los últimos 4 años redujeron la cobertura, más de la mitad. Y tan solo 42 continúan con una tendencia de aumento de la cobertura. Ya cada uno verá hacia qué lado está pegando, si al verdecito o al morado. Y pues tendremos que sentarnos para mirar qué vamos a hacer para ese pacto por el PAE, y es uno, llegar a la universalidad del programa de alimentación escolar o por lo menos acercarnos. Vean cómo igual a pesar de eso el programa tiene una tendencia positiva y es en el 2022 tan solo 21 entidades podríamos decir que tenían cobertura universal. 21 entidades. Con el aumento que hizo el gobierno nacional este año, a la gran mayoría de las entidades territoriales, esperamos que 54 entidades territoriales tengan cobertura universal. Eso es un cambio significativo. Pero tenemos que apostarle a eso. Tenemos que apostarle a eso. Vean cómo las que estaban por debajo de una cobertura inferior al 50%, en el 2022 eran 14, en el 2022 tan solo van a ser 2 entidades. Y que espero yo que sentándonos con esas entidades territoriales y haciendo un pacto por el PAE, este año salgan de ahí. Nosotros tenemos que decir, había una entidad territorial que su cobertura era del 23% el año pasado. Es decir, que no había PAE casi, ¿cierto? 100 años de programa de alimentación escolar y una entidad territorial con cobertura del 23%. Esa entidad territorial la subimos al 100%, porque era una deuda con ese territorio. Porque era una deuda con esos niños y esas niñas que estuvieron allá sentados y casi que nunca reciben el programa de alimentación escolar. Pero lo estamos haciendo con muchas entidades territoriales. 20 entidades territoriales esperamos que tengan una cobertura superior al 80%. Es decir, 74 entidades por arriba del 80%. Eso es cumplirle a la niñez de Colombia. Pero tenemos que cumplirles. ¿Cómo nosotros salimos a la calle y les decimos que con más presupuesto estamos bajando la cobertura? ¿Cómo le decimos a las papás y a la ciudadanía eso? ¿Cómo lo explicamos? Nosotros tenemos unos análisis de que cuando aumentamos los recursos no necesariamente se van para más platos. Y nosotros este año tenemos
una frase que queremos que ustedes también la adopten en el marco del Pacto por el PAE, y es más plata, más platos. Más plata, más platos. No puede ser más plata, menos platos. Entonces, es esa invitación muy cariñosa que les hacemos nosotros desde el gobierno nacional. Vean que el presidente de la República, en serio, a pesar de la situación fiscal del país, a la UAPA le aumentó los recursos, porque tiene un compromiso con la niñez, y ese compromiso tiene que traducirse en ese esfuerzo. Este es un mapa tipo semáforo, donde lo que está verde es donde hemos aumentado cobertura. Entre más oscurito, más cobertura. Donde está amarillo es que de alguna manera nos hemos mantenido en la cobertura, y donde estamos en rojo es donde hemos bajado la cobertura. Nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo de todos esos territorios que fueron olvidados, que fueron víctimas del conflicto armado, es la Orinoquía, la Amazonía y las otras que están, Chocó, Amazonas, La Guajira, financiar en gran medida y llevar a la cobertura al 100%. Nosotros entendemos que acá hay unas capacidades institucionales diferentes, diversas. Hay unas entidades que tienen mayor capacidad de generar recursos propios para financiar el programa de alimentación escolar, y hay otras que no. Nos reunimos con todos los secretarios, unos nos dicen que los estamos castigando, que estamos castigando el buen desempeño. Yo tengo otra lectura, y es que hay unos territorios que ya llegaron a la universalidad. Se dan el lujo de dar 2 complementos, por ejemplo, que es una acción totalmente loable. No vamos a pelear contra eso, pero tenemos por fuera 1 millón de niños, 1.500.000 que no reciben ni un complemento. Nos toca primero vincular a esos para poder mirar cómo seguimos mejorando el programa de alimentación escolar. Nosotros acabamos de actualizar los lineamientos del programa de alimentación escolar. Tenemos 3 grandes aportes que nosotros quisiéramos comentarles ya para ir cerrando, y es, nos ponemos metas ya en el programa de alimentación escolar. En la administración pública creo que uno tiene que ponerse metas para saber hacia dónde va a ir. Y establecimos que en el 2028 el programa de alimentación escolar tiene que ser universal. Eso ya es ponernos un tiempo determinado de 2 años. Ese tiempo no existía. Decía, se buscará llegar a la universalidad, pero ¿cuándo? Ya han pasado 100 años. Nos tocó ya. En el 2030, chao, comida industrializada. Porque también tiene que ser un país saludable. Que eso requiere unos esfuerzos financieros también significativos en términos de adecuación de infraestructura educativa, de tener cocinas, de tener los comedores, de tener servicios públicos, ¿sí? Pero también tenemos que ponernos una meta de cuándo vamos a hacer eso, porque si no, las palabras se nos van quedando y se nos vuelven relatos, como el relato que decimos que en Colombia, en muchos territorios, el PAE para muchos niños y muchas niñas es su única comida en el día. Ese relato no se nos puede volver paisaje. Ahí hay algo estructural que toca resolver. ¿Por qué un niño su única comida es el PAE? Y cuando sale a vacaciones, ¿qué pasa? Por eso este gobierno está innovando con una nueva estrategia que nos toca darle una mayor estatura normativa, y es las canastas en receso escolar, para complementar el programa de alimentación escolar, porque el hambre no sale a vacaciones. Y si el hambre no sale a vacaciones, ¿qué vamos a hacer con esa niñez? Y por eso nosotros estamos trabajando fuertemente en el COMPES de Derecho Humano a la Alimentación, para incluir unas estrategias en ese COMPES que le aporte al programa de alimentación escolar. También reconociendo lo que pasa en los territorios y lo que ustedes nos decían y lo que ustedes ya hacían, pero no estaba escrito en la resolución, hay territorios donde los niños y las niñas se demoran 2 horas, 1 hora para llegar a su institución educativa, más las horas de formación, más las otras horas devolviéndose.
y pues el complemento a MPM no aguanta. Y entonces en esta resolución estamos autorizando para que se dé complemento tipo almuerzo. ¿Que nos cuesta más? Sí, pero es que es invertir en la niñez y ahí sí tenemos que darnos una discusión de país de qué tipo de alimentación queremos dársela y cómo y cuándo. Entonces, en esa resolución también establecimos eso y entendemos que eso tiene unos costos. Y en articulación con el ministerio, muchas gracias, viceministra, qué pena, no te agradecí por la invitación a este espacio. Estamos trabajando para tener un trabajo especial con la primera infancia y los niños que comienzan a hacer el tránsito del ICBF a el sistema educativo y que tienen que ser atendidos por el programa de alimentación escolar, pero creemos nosotros que tienen que ser atendidos en las mismas condiciones que eran atendidos por el ICBF. Y entonces el ICBF da unos complementos de hasta el 70%, ¿cierto? En esta resolución nosotros también pusimos eso. Si está 4 horas, un complemento. Si está 6 horas, 2 complementos. Más de 6 horas, 3 complementos. ¿Cuesta? Sí. Acá no nos podemos echar mentiras, pero creo que Colombia tiene que decirle a su infancia que si nace acá, tiene garantizada su alimentación, por lo menos mientras esté en procesos formativos. Y esas son las apuestas que nosotros tenemos desde el gobierno nacional. Reitero, dejaremos eso como recomendaciones de política, porque la canasta en receso escolar está atendiendo ahorita más o menos 120 municipios de Colombia. Pero nosotros tenemos identificado casi que 450 municipios que tienen niveles de inseguridad alimentaria alta o medio alta. Es decir, todavía tenemos 300 por fuera para atender. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en esos territorios también? Y ahí nos toca subirle el nivel, porque nosotros eso lo sacamos con una resolución interna de la UAPA, pero una resolución la tumba otra resolución. Una ley no. Una ley tiene que tener otra vuelta mucho más, digamos, difícil, más compleja de modificar, porque nos estabiliza la política. Esas son las apuestas que nosotros tenemos, compañeros, compañeras. Nosotros queremos llegar a 6.200.000 niños y niñas atendidos por el programa de alimentación escolar. Está el presupuesto. Si todos cumplimos con la norma 2167, este año tendríamos 7.3 billones de pesos en la bolsa. Si en el 2022 tuvimos 4 billones de pesos y atendimos 5.800.000, ¿por qué con 7 billones no podemos atender 6.200.000? Son solo 400.000 niños de más respecto al año anterior, con casi 2 billones de pesos, ¿cierto? Con casi 2 billones de pesos. Si dividimos 2 billones de pesos por 400.000 niños, igual nos sigue saliendo carísimo el niño. Creo que podríamos atender mucho más. Yo creo que podríamos llegar a la universalidad, pero ahí tendríamos otra discusión. Y entonces acá yo cierro y con 2 cosas. Uno, así como mañana les vamos a entregar a cada uno y a cada una de ustedes una carpeta con el diagnóstico de su entidad territorial, va a haber un pendón para que ustedes lean los 7 acuerdos que estamos promocionando en el Pacto por el PAE y quienes estén convencidos de esos 7 acuerdos, que son simples, lo firmen de una manera simbólica acá, pero de real para hacerlo en los territorios. Y es la cobertura universal, la democratización del programa de alimentación escolar, vincular a nuestras comunidades étnicas realmente en la operación en sus territorios, a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, raizales, negras, palenqueras, pero también a las juntas de acción comunal, a los papás, que valoremos a las manipuladoras que ahora quedaron protegidas en la reforma laboral y que lastimosamente las están despidiendo en algunos territorios. Vamos a llegar con el Ministerio de Trabajo a hacer inspección y vigilancia en algunas entidades, no a la entidad, al operador, que es el que incumple. Está incumpliendo lo que quedó establecido en la reforma laboral. Y acá viene el pedazo más pesado para mí, y es que ustedes saben que tenemos que cumplir la meta.
Más plata, más platos. No nos puede pasar lo del año pasado, que con más plata atendimos 300.000 niños menos. Cada entidad territorial tiene una meta. Y yo quiero que ustedes se concentren, si se brilla, en acá. En esta línea negra. Y entonces cuando nosotros les dijimos a las entidades territoriales van a tener este presupuesto, nos dijeron vamos a atender 5.846.000. Es decir, atenderíamos 57.000 niños menos de lo que programamos antes, con más plata. Y entonces nosotros dijimos no, nosotros queremos llegar a 6.220.000. Algunas entidades están de acuerdo con eso, otras tienen sus dudas en cómo hicimos los cálculos, por eso estamos dispuestos a sentarnos con cada una de ustedes. Los hemos recibido a todos y a todas. Mañana vamos a estar acá en un espacio desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta lo que nos marque, reuniéndonos con cada uno y cada una de ustedes. En el chat de líderes PAE está el teléfono de mi asistente para cuadrar las citas, ya hemos agendado varias. En el chat de los secretarios la viceministra también lo puso y estamos dispuestos a dialogar con todos y todas, pero yo quiero que sepan que el 30 de abril nosotros vamos a hacer un corte y vamos a mirar cómo está la cobertura en cada entidad territorial. Y si nos toca reducir recursos en una entidad territorial porque no está cubriendo lo que es, lo vamos a hacer y destinaremos esos recursos a otras entidades territoriales que sí estén aumentando la cobertura, ¿vale? Ese es otro acuerdo que tenemos que hacer. Más plata, más platos, pero tenemos que hacerlo. Y vean, y yo quiero hacerles un reconocimiento hoy. Por primera vez en la historia tenemos un marcaje en la estrategia en CIMAT de 5.100.000 niños. Eso nunca había pasado. Nos relajábamos y dejábamos que el tiempo pasara, que es que mientras se estabiliza la matrícula, que el rector, dijimos no, acá somos corresponsables varios actores del programa, rectores, profesores, secretarios, y entonces vamos a garantizar, porque usted cómo paga un niño que no está marcado en la estrategia, ¿cierto? Entonces ahí nos toca poner las pilas, pero el 30 de abril va a ser un punto donde nosotros haremos un análisis y del valor de asignación. Por eso las resoluciones que pusimos tienen unos condicionamientos, pero es sí y solo sí para llegar a esa cobertura del 90%. Espero que entiendan la apuesta del gobierno nacional. No podemos seguir disminuyendo la cobertura con más recursos. Nosotros acá en un puntico, que es el primero, y es más plata, más platos, eso lo garantiza el gobierno nacional en gran medida, y yo por eso voy a firmar acá el acuerdo, porque pues nosotros también tenemos responsabilidades, no son solo las entidades territoriales. Vice, ¿tú no quieres ayudarme a firmar? La vice Marit, saben que firmamos el pacto por el PAE nosotros acá. Este es el pendón que ustedes van a ver allá en la entrada, pero hagámoslo real. Todos los que estamos sentados acá tenemos una responsabilidad con la niñez, asumámosla. Sé que es difícil a veces en los territorios, pero tenemos las voluntades, tenemos los recursos y hagamos ese pacto por el PAE. Esto es en serio lo que nos corresponde como los adultos mayores, los adultos responsables en este ejercicio. Y acá es como en el amor tiene que ser recíproco. Y el amor en la administración pública se mide en presupuesto. Y nosotros le hemos mostrado mucho amor al programa de alimentación escolar, pero tiene que ser recíproco, si no, no es amor. Muchas gracias, vice, muchas gracias, secretarios, los equipos de trabajo de las secretarías, y pues seguiremos viendo acá. Y Secre, te invitamos a firmar este. Pero, Sebas, aquí hay un tema, mire, yo quiero que los secretarios tengan la oportunidad de, si hay unas 5 preguntas, que las lancemos, porque pues yo estoy en el grupo todo el tiempo con ustedes, dialogando, atendiendo, escuchando, y creo que lo que nos permite construir en equipo es que las cosas realmente puedan hablarse de forma transparente y que la secretaría y los secretarios y secretarias que están al frente pues logren avanzar de manera asertiva.
Nosotros habíamos propuesto acá hacer que se hicieran algunas preguntas y algunos secretarios lo tienen. Yo he escuchado ahorita un secretario que decía, sí, vice, puede ser más plata, pero con la misma plata, por ejemplo, la formalización laboral sale de la misma plata, con un costo mayor. Puede ser. Y esas cosas hay que hablarlas, porque estamos en marzo. No puede ser que en abril o mayo la Secretaría diga, no, Sebastián, la verdad es que no era así y ahora estoy afectado y no he podido prestar el servicio. Entonces, por eso hemos promovido que se hagan las reuniones directamente con Sebastián, que se aclaren las dudas. Creamos una sala acá, tenemos un espacio acá también, así como hoy Sebastián estuvo en el ministerio atendiendo, que mañana, así estemos acá en otras jornadas, los secretarios puedan agendar sus espacios y puedan hablar. Entonces, también quiero que cuando nosotros consolidemos ese ejercicio colectivo, cuando yo firmo, me comprometo. Y es un mensaje importante para el país. Pero yo quiero también que esa invitación que se hace a firmar es porque los secretarios y secretarias estamos convencidos de que vamos a hacer ese pacto, ¿sí? Que efectivamente más plata, más platos, sí o no. O sea, eso le pasa a usted en el territorio, pero con tranquilidad. O sea, estos espacios son para eso. Y yo quiero que los secretarios y secretarias se sientan con la tranquilidad de hablar. O sea, la única manera que podemos construir es esa. Cuando hablamos, echémosle un ojo al PAE, nos comprometemos a ser transparentes y a contar todo lo que sucede en el PAE. Y creo que no sé, en el ejercicio de los CAE, cómo avanza en el territorio, cómo avanzan con los niños, con los padres de familia, efectivamente la transparencia, porque sé que la Contraloría pues ha venido acompañando a las Secretarías de Educación de manera permanente. Pero ¿qué nos falta? Porque así como nosotros tenemos, y lo voy a decir, hay en territorios en que las comunidades vienen haciendo un esfuerzo gigante con los secretarios, los directivos y los profes para garantizar la prestación, hay otros lugares en los que hemos tenido dificultades. Y uno debe reconocer dónde hay dificultades. 1, 2, 3 por vez. Sabemos que las comunidades conocemos lo que se necesita para la alimentación escolar, porque somos padres, madres, campesinos, campesinas, comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raciales y palenqueras. Por eso el compromiso es para que reconozcamos el aporte y que generar la oportunidad para ser quienes lleven el plato de comida a nuestras escuelas. Entendiendo que en el territorio, o sea, que si yo logro desde la secretaría, no siempre son los secretarios y las secretarias, depende mucho también de la gobernación y uno tiene que reconocer, hay entidades que el PAE no está en la secretaría, sino que está aparte, en una gerencia aparte, o está directamente en la gobernación, hay otros que directamente están el secretario al frente, o sea, hay diferentes situaciones. Pero lograr que se haga la compra local, que sean productos frescos, que sean del lugar, que sean de la zona, que los niños y las niñas de los pueblos indígenas puedan comer directamente de acuerdo a la minuta que se concerta. Ahora las comunidades afro, que aquí agradezco la presencia de los comisionados, de los delegados de la Comisión Pedagógica Nacional, los comisionados que están acá en el espacio. Es un reto grande ahorita, porque entonces ya tenemos un acto administrativo que nos dice que debemos tener un PAE efectivamente concertado con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pero también hay unas responsabilidades, ¿cierto? Y lo digo un poco por lo que me pasa en La Guajira cada vez que la consejera para regiones me dice, y la auditoría no se está entregando todos los días, y la auditoría solamente entrega un bollo limpio, que es la comida pues allá. Entonces yo digo, no, pero o sea, hay que revisar y concertar con las comunidades, pero hay que mirarlo cómo se hace. Desarrollo local por medio de la compra local que ya lo hablamos, la comida no se bota y ahí hay cosas que hay que revisar. Hay establecimientos educativos en que los jóvenes no quieren ir allá. ¿Sí o no? ¿Pasa? Pasa. Entonces él no quiere, o sea, ¿para qué él lo incluye si él no quiere ahí y tiene unos recursos y va a la tienda? ¿Sí? O él lleva su comida o compra al otro lado, pero él no quiere ir al restaurante. Entonces, esas cosas de la comida no se bota, tiene que mirarse también con esa integralidad. ¿A quién efectivamente le hacemos la marcación? ¿A quién sí, a quién no? Y un 14 por el PAE como política pública. Dice, trabajemos juntos para consolidar la alimentación escolar como una prioridad de todos los gobiernos, o sea, como una solución del Estado, pero pensada en nuestros derechos, en el territorio, pero sobre todo en el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y efectivamente,
yo quiero que ese espacio que se desarrolle, y por eso le decía a Sebas que hiciera la intervención ahora para que tuviera el mayor tiempo, mientras que nosotros debíamos ser más concisos, para que también se pudieran hacer las preguntas por parte de los secretarios. O sea, yo no quiero un secretario angustiado o angustiada, porque tiene la misión de garantizar el derecho fundamental a la educación. O sea, atender miles de cosas y que esa no sea una angustia, sino que efectivamente podamos resolver de manera asertiva. Entonces, ese es mi mensaje y que yo agradezco muchísimo a Sebastián la disposición de estar en todos los diálogos que hemos venido construyendo juntos con alcaldes, con la comunidad, que viniera acá ayer atendiendo, porque es necesario aclarar. Y si usted cree que no ha sido suficiente, pues mañana va a estar acá y hay que hacer la tarea. Pero quiero que el pacto lo hagamos de verdad con el amor que tenemos por este sector. Quienes venimos construyendo años en el sector, que crecimos en ese sector, que no es simplemente una oportunidad laboral, sino que nuestra vida comprendemos la importancia de esos compromisos. Entonces, porque yo veo que aquí Sebas tiene todas las secretarías, todas. ¿A quién hoy o mañana? Y terminamos efectivamente, después de aclarar las dudas e inquietudes que cada uno tenga, firmar el pacto. ¿Listo? Esa es como la claridad que yo quería dar. Gracias, Sebas. Sí, de acuerdo. Acá estamos para dialogar, para escucharnos y para llegar a acuerdos. Y cuando no lleguemos a acuerdos, pues cada uno toma las decisiones, ustedes desde su autonomía administrativa y nosotros desde las nuestras. Pero como nos toca por lo menos dialogar un poquito, ¿sí? Pero un poquito ahorita, y ya después uno hace seguimiento, pero ahorita es el momento de terminar de hacer acuerdos. Vean que la vice decía el tema de las manipuladoras. Justo por eso nosotros también nos demoramos en expedir la asignación de resoluciones, esperando los planes financieros territoriales que cada entidad territorial nos enviaba, con el aumento ya del salario mínimo. Y ese aumento nosotros lo tenemos reconocido en nuestro cálculo de establecimiento de metas. O sea, está, mañana les explico a los que quieran, nos sentamos, pero tenemos 3 grandes variables. Es el costo de alimentos, que lo estamos mirando con el índice de precios agropecuarios, el costo de las manipuladoras, que está en el 21%, que es el aumento del salario mínimo, y los otros costos que le estamos aplicando el IPC 5.1. Estamos reconociendo esos valores en la asignación de los recursos, pero nos toca en serio ser muy eficientes con el uso de los recursos. Yo con tristeza les mostraba ese pedacito, nos decían, muchas gracias guapa por el presupuesto, pero yo voy a aumentar 10 niños, con un aumento del 50% de los recursos que les dábamos. Y uno dice, no, pues uno mejor no hace ese aumento en este territorio y lo hace en otro. No hay ningún problema con la entidad territorial, o sea, tampoco la vamos a obligar a que fuerce la cobertura, no hay problema. Si cree que no alcanza con esos recursos, no importa, pero los liberamos y los mandamos a otra entidad que nos diga yo sí alcanzo con eso. Y no hay problema y ninguno sufre, digamos, en esta relación, porque en las relaciones no tenemos que sufrir. Pero la idea es esa. Yo no sé, vice, si tienes las preguntas ya, si los secretarios... No hay preguntas. Ah, sí. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ezequiel Quiñones, subsecretario de Educación del Departamento de Nariño. Ay, gracias. En Nariño nosotros sí venimos garantizando el 100% de la cobertura, pero entendemos que la matrícula nos viene disminuyendo. Entonces, en ese orden, por natalidad y demás, sí estamos invirtiendo más plata, pero no más plata. Lo pongo desde ese punto. Estamos garantizando también con las, ¿cómo llaman? Las manipuladoras, pero señor ministro, nos falta platica. La gobernación de Nariño con recursos de regalías y propio venimos haciendo un incremento importante.
Estamos garantizando nuevamente, como por ahora, ojalá mañana tengamos un espacio para poderle explicar en detalle, pero sí que considere que si Nariño viene garantizando el 100% de la cobertura, viene realizando compras locales, merece un trato preferencial. Y estamos listos para firmar el pacto, ministro. Sí, muchas gracias. Efectivamente, cada territorio tiene sus particularidades. Unos de dónde deciden que financian el programa. Nariño tiene otra particularidad, que no solo coge las regalías para el departamento y sus entidades no certificadas, sino que le colabora a Pasto, ¿cierto? Y entonces eso le genera ahí otra situación. También tiene la particularidad es que era uno de los territorios donde el trabajo de las manipuladoras era voluntariado. Entonces allá sí el cambio es significativo en la formalización, pero hay otras entidades territoriales que ya tenían formalizadas a todas, ¿cierto? Y ahí no hay ningún problema, más allá del aumento que si uno lo mira en costos totales del valor del programa, no es un impacto presupuestal grande, como a veces uno quiere hacer, porque nosotros tenemos costeado todo eso. Y créanme que el impacto no es significativo. Allá en Nariño sí, también lo hemos reconocido en ese aumento que les hemos hecho de recursos, casi que del 58%, pero con mucho gusto yo hablé con el gobernador en camino para acá y quedamos de tener esa reunión, claro que sí. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.